Hola, les saluda Óscar Juárez, soy ayudante de profesor. El día de hoy les voy a hablar sobre la configuración interna del corazón. Vamos a comenzar hablando sobre algunas generalidades de las cavidades cardíacas y estas se constituyen por dos atrios, un atrio derecho y un atrio izquierdo. Estos están separados por el tabique interatrial. También se componen de un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, que están separados por el tabique interventricular, el cual se compone de una porción muscular, que es una porción gruesa y que constituye sus 2/3 inferiores, y por una porción membranosa, que es una pared delgada y que constituye el tercio superior de este tabique interventricular. A su vez, los atrios van a estar separados de los ventrículos por las valvas atrioventriculares. Tenemos la valva atrioventricular derecha o tricúspide y la valva atrioventricular izquierda o valva mitral. Vamos a comenzar hablando sobre la configuración interna del atrio derecho. Aquí observamos en esta cara lateral derecha del corazón cómo se ha realizado una abertura que pasa por estos puntos color blanco y cómo se ha replegado esta porción de la pared lateral hacia la porción posterior. Y entonces aquí podemos ver propiamente la cavidad del atrio derecho. Hay que mencionar aquí que atrio no es lo mismo que aurícula. La aurícula es esta pequeña prolongación del atrio, que en algún momento dado puede servir como reservorio sanguíneo. Observamos aquí en la pared lateral del atrio derecho estas rugosidades en forma de unos dientes de peine que se conocen como músculos pectíneos o pectinados. También podemos observar en su pared lateral la cresta terminal, que si observamos discurre entre ambas venas cavas, entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Y que esta cresta terminal se va a proyectar en su cara externa como surco terminal. En su cara medial o en su pared medial de este atrio derecho podemos observar el tabique interatrial, en el cual vamos a observar el limbo de la fosa oval y la fosa oval propiamente, que es un vestigio del foramen oval. También podemos observar algunos elementos del sistema de conducción, por ejemplo, el nodo sinoauricular o SA, que se localiza en la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho. También observamos el nodo atrioventricular o AV, que se localiza entre la cúspide septal de la valva atrioventricular derecha, entre la válvula del seno coronario y la válvula de la vena cava inferior. Ahora vamos a continuar con el ventrículo derecho, con las estructuras que se encuentran dentro de esta cavidad. Aquí vemos el nivel de corte de esta cavidad. Podemos observar que tiene dos porciones. Una porción que se conoce como el tracto de entrada, que es una porción que contiene estas estructuras rugosas que son músculos, y una porción o tracto de salida que es lisa. Y esta porción o tracto de salida se conoce como cono arterioso o infundíbulo. Ambos tractos, tanto el de entrada como el de salida, van a estar separados por la cresta supraventricular. En esta pared del tracto
de entrada observamos estos haces musculares que se conocen como trabéculas carnosas. Estas trabéculas carnosas son puentes musculares porque en sus dos extremos están unidos a la pared, pero en su parte media están libres. Y también observamos estos grandes músculos que se conocen como músculos papilares, de los cuales hay tres: músculo papilar anterior, un músculo papilar posterior y un músculo papilar septal. De estos, el músculo papilar anterior va a recibir una estructura que se conoce como trabécula septomarginal, o también se le llama banda moderadora. Esta banda moderadora contiene un elemento del sistema de conducción y es el ramo derecho del fascículo atrioventricular. A su vez, estos músculos papilares se van a continuar con las cuerdas tendinosas. Y estas cuerdas tendinosas se van a insertar en el borde libre de estas cúspides de las valvas atrioventriculares. Estas cuerdas tendinosas se insertan similar a lo que fuera un paracaídas o a lo que pareciera un paracaídas. Entonces estas serían las cuerdas del paracaídas y esta porción, haciendo esta analogía, sería la porción superior de este paracaídas. Aquí podemos observar cuáles son las funciones de estos músculos papilares. Recordando, aquí vemos nuevamente los músculos papilares, continuándose con las cuerdas tendinosas y estas insertándose en el borde libre de las cúspides de las valvas. Estas cúspides de las valvas se van a mantener abiertas o separadas durante la fase de la diástole, que es la fase donde se llenan los ventrículos. Sin embargo, cuando es la fase diastólica, que es la contracción ventricular, los músculos papilares se contraen para impedir que exista reflujo desde el ventrículo hacia el atrio. Entonces, al contraerse, tensan estas cuerdas tendinosas y estas impiden que las cúspides prolapsen hacia el atrio. Aquí vemos este corte en sentido longitudinal de lo que es la porción de salida o el infundíbulo del ventrículo derecho con lo que es la arteria pulmonar propiamente. Aquí vemos esta valva semilunar pulmonar que tiene este espacio que se conoce como seno pulmonar y esta parte de la cúspide que es el nódulo. Aquí la vemos abierta, esta valva, y podemos observar que tiene sus cúspides, tiene una izquierda, una derecha y una anterior. Y en estas cúspides se encuentran estos espacios que son los senos pulmonares. Y en el borde libre de estas valvas se van a encontrar unas estructuras en la parte lateral que se conocen como lúnula y en la parte medial se van a encontrar los nódulos. Y estos nódulos van a hacer que estas cúspides tengan una buena coaptación en el momento de su cierre. Aquí observamos esta disección desde una vista anterolateral del lado derecho, donde se observan el ventrículo derecho y el atrio derecho. Aquí vemos el atrio, la aurícula, los músculos pectíneos, aquí el tabique interatrial, la fosa oval y aquí estaría el limbo de la fosa oval. Ventrículo derecho, aquí podemos ver este músculo papilar con sus cuerdas tendinosas que se dirigen hacia las cúspides, en este caso es de la valva tricúspide. Otra imagen donde podemos observar el ventrículo derecho, el atrio
derecho y también se observa parte del ventrículo izquierdo. Aquí vemos el atrio, los músculos pectíneos en su pared lateral, que sería su pared rugosa. Aquí vemos el ventrículo derecho, músculo papilar, que se conecta con las cuerdas tendinosas y estas a su vez con las cúspides de la valva. Vemos el tracto de salida. Nótese aquí esta porción lisa, que es diferente de esta porción rugosa que tiene su tracto de entrada. Y la continuación del cono arterioso infundíbulo con el tronco pulmonar. Continuamos con el atrio izquierdo. Este atrio izquierdo va a ser el sitio de desembocadura de las venas pulmonares. También en su pared medial, que corresponde al tabique interatrial, se va a localizar la valva del foramen oval, que si recordamos el foramen oval o el vestigio de este foramen oval, se va a localizar del otro lado de esta pared, en el atrio derecho, que es donde veíamos la fosa oval. De este lado izquierdo podemos observar la valva. También aquí observaríamos los músculos pectíneos que se localizarían en la pared lateral, pero que aquí la pared lateral se ha retirado. El ventrículo izquierdo. Aquí lo que observamos es que esta cavidad tiene una porción muy gruesa de miocardio. Se dice que es 2 hasta 3 veces más grueso que el del ventrículo derecho. Y esto es debido a que necesita mucha fuerza este corazón o esta parte del corazón para enviar la sangre por la aorta, que se dirige hacia todo nuestro cuerpo. Aquí también observamos estas rugosidades, que son las trabéculas carnosas, estos puentes musculares. Así también los músculos papilares. Observamos el anterior y el posterior. En este caso nada más son 2. Y vemos cómo estos músculos papilares se conectan con las cuerdas tendinosas y las cuerdas tendinosas a su vez con las cúspides, que en este caso también solamente son 2. De hecho, esta valva atrioventricular izquierda también se conoce como valva bicúspide, porque solamente tiene 2 cúspides. Y aquí vemos la porción de salida de este ventrículo izquierdo, que es el vestíbulo de la aorta, que sería la porción lisa, el tracto de salida de este ventrículo izquierdo. Aquí observamos un corte similar al que veíamos de la valva pulmonar, en este caso es de la valva aórtica, y vemos aquí que también posee su nódulo, su seno aórtico, y que en este caso sus cúspides van a ser una derecha, una izquierda y una posterior, y en su borde libre también cuentan con la lúnula en la parte lateral y el nódulo en la parte de en medio para la coaptación de estas cúspides. Vemos también estos espacios que son los senos aórticos. Y aquí lo que llama la atención es que estos senos aórticos tienen un orificio, un agujero, que es el sitio de abertura para la arteria coronaria. En el caso del seno aórtico del lado derecho, para la arteria coronaria derecha, y en el caso del seno aórtico izquierdo, para la arteria coronaria izquierda. Es aquí donde se van a originar las primeras ramas de la arteria aórtica, ¿sí? O de la aorta. Aquí vemos esta vista anterior del corazón, donde vemos las cavidades del lado izquierdo. Vemos el atrio izquierdo y cómo desembocan las venas pulmonares. Aquí observamos el ventrículo izquierdo y aquí nótese esta pared de músculo que es una pared más gruesa. Aquí vemos el tabique interventricular.
Aquí vemos estos músculos papilares, el anterior y el posterior, aquí continuándose con las cuerdas tendinosas y las cúspides de la valva mitral. Vemos el anillo fibroso o el esqueleto fibroso del corazón. Aquí este corazón es visto desde una posición superior. Vemos el anillo fibroso de la valva pulmonar, el de la valva aórtica, el atrio ventricular izquierdo o de la valva mitral y el atrio ventricular derecho o de la valva tricúspide. Entre estos anillos fibrosos se van a encontrar los trígonos fibrosos. Tenemos así entre el anillo de la valva aórtica y el de la valva mitral, el trígono fibroso izquierdo, mientras que entre el anillo de la valva tricúspide y el de la valva mitral se va a encontrar el trígono fibroso derecho. Y este esqueleto fibroso del corazón es importante porque es el que va a dar sostén a estas valvas del corazón. Es el que va a permitir que éstas se encuentren en una posición adecuada, que no se distiendan de más y que tengan una buena base de soporte. Aquí observamos nuevamente estas valvas vistas superiormente. Vemos aquí la valva tricúspide, la valva mitral. Anterior a ellas se va a encontrar la valva aórtica. Y aquí nótese cómo tenemos estos agujeros, estos orificios, que son el sitio de abertura para las arterias coronarias, ¿sí? Aquí vemos la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda. Adelante tenemos a la valva pulmonar. Y ya para finalizar este tema, vamos a hablar sobre la localización y dónde se localizan los focos de auscultación de estas valvas, que se produce principalmente con el cierre de estas valvas. Vamos a comenzar por la valva tricúspide. Esta valva tricúspide se va a localizar a nivel del esternón entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Aquí lo vemos, entre el cuarto y quinto. Y su foco de auscultación se va a localizar en el proceso sifoides. Ahí es donde vamos a escuchar el cierre de esta valva atrioventricular derecha. La valva pulmonar se va a localizar a nivel del tercer cartílago costal del lado izquierdo y su foco de auscultación va a ser a nivel del segundo espacio intercostal con intersección con la línea paraesternal del lado izquierdo. Continuamos con la valva mitral. Esta se localiza en el esternón a nivel del cuarto cartílago costal y la proyección de su foco de auscultación va a ser a nivel del quinto espacio intercostal en intersección con la línea medioclavicular izquierda. Por último tenemos la valva aórtica. Esta valva aórtica se va a localizar del lado izquierdo del esternón a nivel del tercer espacio intercostal. Y su foco de auscultación se va a proyectar a nivel del segundo espacio intercostal en intersección con la línea paraesternal del lado derecho. Eso sería todo. Muchas gracias.